Del Evangelio según San Lucas. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías, Juan se dirigió a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Todo el pueblo se bautizaba y también Jesús se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo. Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira a tu iglesia y ábrele la fuente del bautismo. Mira a tu iglesia y ábrele la fuente del bautismo. Mis queridos hermanos, estamos celebrando este domingo la fiesta del bautismo del Señor, que es algo así como una bisagra, un puente que cierra el ciclo de Navidad y da comienzo al ciclo llamado durante el año, a veces también llamado ordinario. Y al contemplar este Evangelio, breve pero tan rico de sentido, tomamos nota de algunos rasgos importantes. La predicación de Juan, su ministerio, su persona, había impactado profundamente, había tocado los corazones de aquel pueblo y por dentro se preguntaban si no era el Mesías, si él no cumpliría las expectativas de salvación. Pero Juan, con profunda humildad, dice que él ni siquiera podría ser digno de ser el esclavo del que viene detrás de él. Porque quitar las sandalias, lavar los pies después del camino recorrido en las casas donde había cierto nivel económico era tarea de los sirvientes. Ni siquiera se considera digno de ese servicio y además dice que él bautiza en el agua. Es una novedad ya este bautismo para el perdón de los pecados, este lavado de purificación en la historia de Israel. Si bien algunos grupos separados practicaban este tipo de abluciones, ningún profeta había realizado este signo. El bautista lo hace ampliamente, con gran repercusión, pero dice, yo lo hago de esta forma preparatoria, de disposición. Pero el que viene detrás de mí lo hará con toda la profundidad, con todo el poder del fuego y del Espíritu Santo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Era tal la repercusión de Juan que todo el pueblo se bautizaba y allí se nos dice casi con discreción que Jesús también se bautizó. Solo que cuando Jesús acudió, rezó ahí en las aguas y entonces los cielos se abrieron. Para el pueblo de Israel, de alguna forma, los cielos estaban cerrados. Ya no había profetas, la palabra de Dios no se dirigía al pueblo como antaño. Era un poco, según su lectura, la lectura bíblica del Antiguo Testamento, el resultado, la consecuencia de su pecado, de su idolatría, de su infidelidad. Pero frente a la oración del Señor Jesús, los cielos vuelven a abrirse. La comunicación salutífera con Dios es restablecida.
Y entonces se da esta teofanía trinitaria. El Espíritu Santo desciende sobre él. Dice como que de una forma corporal, en forma de paloma, y se escucha también una voz, también una experiencia física audible, entre comillas material, corporal, la voz del Padre. Este es mi hijo muy querido en quien me complazco, mi predilecto. Muchas veces la Iglesia se ha preguntado acerca de por qué el bautismo del Señor. Evidentemente, uno con el Padre y con el Espíritu en la eternidad no necesita recibir el Espíritu Santo, ya lo tiene. Y de hecho, la Iglesia siempre corrige una herejía antigua, cristológica, que predicaba que Jesús era un hombre, solo un hombre, y que en este momento del bautismo realmente recibió una gracia distinta, especial, que lo elevó, por así decirlo, ¿no? Que como que Dios lo adoptó de su humanidad y la elevó para la misión que tenía que hacerle, pero que era solamente un hombre. Frente a estos errores, siempre la Iglesia ha predicado que, evidentemente, Jesús, en cuanto al Verbo del Padre, es poseedor pleno del Espíritu, uno de la Trinidad, en la comunión de la Trinidad, pero que el Espíritu se manifiesta o les es dado, algunos dicen, para la misión, para manifestar que era el ungido, el Cristo, el que debía venir, y que el Espíritu Santo entonces daba testimonio de la misión, lo acompañaba, lo llevaba adelante en la misión que tenía que hacer de redención. Otros han argumentado que es en virtud de nosotros, ¿no? Recibe el Espíritu para nosotros y al descender sobre las aguas abre la fuente del bautismo para nosotros, abre la comunicación del Espíritu para nosotros. Ciertamente está en la dinámica de la encarnación esta experiencia, ¿no? El Verbo, uno con el Padre y con el Espíritu en la eternidad, asume esta naturaleza humana, esta humanidad, que también se vuelve medio de salvación, y esta humanidad asumida por el Verbo también se manifiesta como una humanidad en la cual el Espíritu Santo actúa sin medida y sin reserva. Por lo tanto, también es un anticipo de lo que debemos esperar, que nuestra humanidad también quede llena del Espíritu Santo, disponible a su acción. Mira a tu iglesia y ábrele la fuente del bautismo. Generalmente, en esta fiesta, solemos predicar sobre el sacramento del bautismo y la importancia de nuestro bautismo. Yo no siempre lo he hecho, pero en esta ocasión quiero recurrir a una hermosa oración, muy antigua. Se encuentra en el ritual de los sacramentos, justamente en el sacramento del bautismo, en el momento en el cual quien preside e invoca sobre el agua, en la fuente bautismal, al Espíritu para que descienda sobre ella. Una oración que va recorriendo distintos episodios de la historia de la salvación que contienen la presencia del agua y mostrando cómo el agua en la historia de la salvación fue signo de pureza, de lavado, de vida nueva, de santidad, y comenzando desde los orígenes hasta
la fuente misteriosa que brota del costado de Cristo crucificado, hace un hermoso recorrido. Y luego de este recorrido, la oración reza así: mira a tu iglesia, la oración está dirigida al Padre, mira a tu iglesia y ábrele la fuente del bautismo. Como Jesús al descender sobre las aguas abrió la fuente de la salvación para todos, también la iglesia le ruega sobre esta pila bautismal, sobre esta fuente, que se abra. Y continúa, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo único. El Espíritu Santo, unido a Jesús, nos diría el apóstol Juan, nos recuerda todo cuanto él ha dicho, lleva a plenitud, a madurez el sentido del Evangelio, de la misión del Hijo ante nosotros. Recibe todo lo del Hijo y nos lo da. O sea, siempre hace vigente al Hijo, nos une al Hijo. La tarea del Espíritu Santo, podríamos decir, desde el bautismo es esculpir la persona de Jesús en nosotros, moldearla, modelarla, que tengamos su mente, su corazón, que pensemos y sintamos como el Señor Jesús, que decidamos, obremos y vivamos como Él. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo único, para que el hombre creado a tu imagen por medio del sacramento del bautismo, qué hermosa expresión, ¿no? El hombre creado por medio del bautismo. Ese hombre creado en los comienzos del tiempo, de la historia, imagen y semejanza, es creado, recreado a imagen y semejanza del Hijo, de Jesucristo, en el bautismo. Ese hombre sea purificado de todos sus pecados y renazca a la vida nueva de Hijo de Dios por el agua y el Espíritu Santo. Que muera a todos los pecados, que sea purificado y que nazca una vida nueva, la vida del Hijo de Dios en nosotros. A vivir como hijos de Dios, unidos al Hijo unigénito, nuestro Salvador Jesucristo. Claro, era San Pablo el que allí en la carta a los Romanos expresaba que en el bautismo hemos sido sepultados con Cristo para resurgir, para resucitar con Él. El bautismo es nuestra Pascua, nuestra primera Pascua. Nos conecta, nos introduce, nos sumerge, nos vincula con la Pascua Redentora. Muerte y resurrección. Vida nueva. La vida del Señor Jesús. La vida victoriosa que brota de la Pascua del Señor resucitado. Y la oración continúa, solo que en este momento el que preside introduce la mano sobre el agua para bendecirla. Y está como en analogía, en recuerdo de la liturgia bautismal de la vigilia pascual, cuando el que preside introduce el cirio que representa a Cristo en la fuente para bendecirla, introduce el cirio pascual dentro del agua. Ahora se introduce la mano y la oración concluye de esta forma. Señor, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que por el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resucitemos con Él a la vida.
Mira a tu iglesia y ábrele la fuente del bautismo. Yo también quisiera que se abriera la fuente del bautismo en este sentido, ¿no? Que podamos ser agradecidos y darnos cuenta, reconocer la vida nueva que poseemos, que nos ha sido regalada en la Pascua de Jesús, que tiene que expresarse, crecer, madurar, desarrollarse en nosotros. Y no quisiera hoy hacer una aplicación moral en el sentido de decir, bueno, somos bautizados, tenemos que vivir de esta forma. La conducta propia de un bautizado es realizar esto, evitar aquello, que todo eso es muy verdadero. Pero me quiero quedar en un punto anterior, en un antecedente fundamental, en la fuente de todo que a veces descuidamos. Nuestro bautismo significa que nuestra humanidad ha quedado disponible al Espíritu Santo. Que el Señor se encarnó, asumió la humanidad para que la humanidad quede llena de Dios. En este sentido, la Virgen María, la llena de gracia, la siempre disponible al Espíritu Santo, es el modelo y el ejemplo eximio de una persona humana que vive en el Espíritu, que siempre vive en el Espíritu. Por lo tanto, en esta celebración del bautismo del Señor, más bien invitarlos a invocar al Espíritu, a ser disponibles, a descender a lo profundo del corazón, sumergirnos en la gracia que vive en nosotros, la plegaria escondida que nos habita, en la medida en que permanecemos en el estado de gracia, en la gracia santificante. El Espíritu Santo que nos inhabita junto al Padre y al Hijo, como si fuésemos un templo, quiere llenar todo el espacio interior, toda nuestra humanidad, la inteligencia, la voluntad, la memoria. También quizás quiera expresarse de un modo más sensible corporalmente, pero nuestra humanidad está llamada a ser fuente, vehículo del Espíritu Santo. Poseedores del Espíritu porque nos ha sido donado, hemos sido ungidos por Él. Y realmente la iglesia, nuestra iglesia necesita una nueva conexión, un nuevo encuentro con el Espíritu Santo vivificador y santificador. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.